Bienvenidos al programa número 25, Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte, desde RSC Radio Internacional. Qué alegría teneros una semana más. ¿Cómo os ha ido la semana? Bueno, pues yo comentaros que he tenido muchísimo trabajo, empresarios que me están llegando para terapias de péndulo hebreo, porque como ya sabéis, soy terapeuta de péndulo hebreo. Para quien no lo sepa, es una técnica de sanación que sana a nivel físico, emocional, espiritual, sube la autoestima, se hacen protocolos de vivir sin miedo, también te quita la culpa, cualquier cosa, hasta empresarios de que necesitan que le haga un protocolo para que su vida fluya mejor a nivel económico. Entonces, pues la verdad es que llevo varias semanas con mucho trabajo, pero desde aquí estoy súper agradecida a todas esas personas que, que me llaman y me dicen que es increíble el cambio tan radical de cómo les fluye la economía, de qué bien se sienten en su vida, de cómo les he podido quitar el dolor de las caderas, de las piernas, del codo, hasta incluso los dolores de la espalda. Entonces, desde aquí de verdad me siento muy afortunada de poder ayudar y sanar a esas personas. Bueno, después de esta introducción que quería transmitir mi agradecimiento porque disfruto muchísimo con mis terapias, tanto de péndulo como de hipnosis regresiva, como de Minjung, que es a nivel de disolver esas emociones que de cada problema y cada situación siempre hay una emoción detrás. Pues es precioso poder disolver esa emoción y poder integrar esa alegría, esa satisfacción, esa felicidad a esa persona. Así que desde aquí es que solo tengo palabras de agradecimiento. Seguro que os preguntaréis qué voy a hablar en este programa. Bueno, si os acordáis, la semana pasada estuve hablando de la susceptibilidad. Pues vamos a seguir un poco cómo mejorar esa susceptibilidad y también a la hora de mejorar nuestros pensamientos, porque seguro nos ha pasado de que cada mañana, algunas veces cuando os levantáis, eh, tenéis a lo mejor un pensamiento negativo y ya es como que empezáis con el pie izquierdo y ya el día no sale igual. Bueno, pues yo desde aquí, antes de que empecemos el programa de susceptibilidad de la segunda parte, comentaros un consejo: que cada vez que os levantéis por la mañana, antes de poner los pies en el suelo, pues que digáis gracias, gracias a la vida, gracias por respirar, porque qué importante es que no valoramos muchas veces lo importante que es el poder respirar. Estamos vivos y respiramos, lo bien que nos encontramos. Entonces, dar gracias a la vida, dar gracias por tener una casa, dar gracias por tener una cama donde dormir cuando hay otras personas que están durmiendo en la calle. Entonces, yo os animo que lo primero de todo, que hagáis eso. Yo lo hago por la mañana, siempre. Doy gracias a la vida, gracias por respirar. Y luego me quedo con los ojos cerrados para pensar qué emoción es con la que voy a estar en el día de hoy. Entonces, pues por ejemplo, me siento abundante en general, eh, abundante con la gente que me rodea, todas las personas que me van llegando, eh, abundante por mi familia, por muchísimas cosas. Entonces, es como que el día eh, cambia por esa emoción. Entonces, pensar en esa emoción y si por ejemplo os viniese, no sé, a lo mejor tristeza, intentar el cambiar y recordar qué momento de alegría habéis tenido.
sentir esa tristeza, por supuesto, porque hay veces que es bueno el sentir esa tristeza o esa decepción, pero comentaros que intentéis para que el día sea de otra forma, porque depende de vosotros. Yo siempre digo a las personas, cada día es una hoja en blanco. Vosotros podéis elegir en esa hoja en blanco todo lo que queráis que suceda. Así que cada día tenéis muchísimas posibilidades y solo depende de vosotros. Es un consejo que os doy y os puedo decir que funciona. A mí me ayuda a que cada día, no sé, vea la vida de otra forma, con la actitud con la que me levanto, con esa emoción con la que empiezo el día y sobre todo, súper importante, el agradecimiento. Después de estos consejos, vamos a seguir con el programa 25. Qué bonito número, ¿verdad? Y vamos a hablar de la susceptibilidad. Voy a recordar un poquito con respecto a la susceptibilidad, deciros que tiene su base sobre todo en una autoestima baja y una inseguridad. ¿A qué me refiero con esto? Pues que esas personas que son susceptibles lo que van a hacer es que se sientan continuamente en el miedo, en ser rechazados o incluso en despertar a veces burlas de los demás. Y eso es lo que le hace estar muchas veces en alerta y en defensiva y a la defensiva. Por eso os puedo decir que mejorando la autoestima, la susceptibilidad decrecerá. Podéis escuchar los primeros programas en donde hablaba de los pilares de la autoestima, porque mejorando esos pilares de la autoestima, esa susceptibilidad va a ir decreciendo. Es muy importante que cada una de las personas que son susceptibles deberían de trabajar mucho la autoestima y también trabajar para superar este problema. ¿Y cómo? Pues trabajando mucho el autoconocimiento. Una persona susceptible va a llevar toda la vida, va a estar intentando alcanzar un ideal inalcanzable, ignorando a veces, muchas veces, sus carencias y tratando de ocultarlas a sí mismos y a los demás. Entonces, yo os animo para poder trabajar ese autoconocimiento en esas personas susceptibles. Es muy importante que evaluéis cuáles son vuestros puntos fuertes y aparte vuestros puntos fuertes, vuestras debilidades también, que esas se pueden trabajar, y vuestras limitaciones, ¿de acuerdo? Si queréis saber más del autoconocimiento, lo hablé en los primeros programas de la autoestima, de los pilares de la autoestima, que son 6. También lo podéis escuchar en Spotify, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir con esa susceptibilidad. Aparte del autoconocimiento, otra de las cosas que se puede trabajar es el autoconcepto. Aquí en el autoconcepto es muy importante con respecto a la susceptibilidad que la persona sea consciente y observe cuáles son sus características físicas o incluso sus cualidades personales, sus defectos, porque os puedo decir que es imposible tener un buen autoconocimiento si la persona antes no ha pasado por el ejercicio de antes que os he comentado profundo del autoconocimiento. Otro de los puntos también para trabajarse es el autorrespeto. ¿En qué consiste? Pues consiste en respetarse a uno mismo, no criticarse, no juzgarse. Otro de los puntos también es la autoaceptación. Es muy importante el que nos aceptemos tal y como somos, con nuestras carencias, con nuestras cualidades. Es el darnos cuenta de cómo somos realmente. Y otro punto muy importante es que reduzcamos la autocrítica. Muchas veces estamos autocriticándonos, autosaboteándonos a nosotros mismos y a los demás. Así que dejar ya de criticar y abrazaros
amaros. Es muy importante que os aceptéis tal y como sois, con vuestra luz y vuestra oscuridad, porque somos así y la gente y las personas nos van a querer por tal y como somos. De todas maneras, como os he dicho, que es la base, la susceptibilidad, es la base de una autoestima baja y de una persona también insegura, ya os digo que podéis ir a los primeros programas donde podéis ver también, hay un programa de inseguridad y sobre todo de todos los pilares donde hablo un poquito más de todo esto que he hablado del autorrespeto, del autoconcepto, del autoconocimiento, de la autoaceptación y muchos más pilares que hay. Pero bueno, como hoy estamos con lo de la susceptibilidad, nos vamos a centrar en esta parte. Deciros que la susceptibilidad es también una característica que está arraigada a la personalidad desde la infancia. Estas personas susceptibles tienden a buscar intenciones ocultas muchas veces en los demás y ven signos de rechazo en la conducta realmente de quienes les rodean y son incapaces de aceptar una crítica. Y aquí os pregunto, cuando os critican o os dan una crítica, porque también hay críticas de forma constructiva. Entonces, unas son las partes, la crítica de forma negativa y otra la crítica pero de forma constructiva. ¿Cómo reaccionáis? Porque seguro que os ha pasado, a mí me ha pasado también muchas veces. Cuando realmente también depende de la persona, pero yo el consejo que os doy, que es que cuando os den una crítica, un feedback, algo que os vayan a comentar, muchas veces que la acojáis, porque esa persona, cuando os lo dice de todo corazón. Bueno, también depende de la persona que venga y os lo comente, eso también, ¿eh? Pero yo me refiero a esas personas que son muy cercanas, empáticas, esas personas que siempre están en las alegrías y en las penas y muchas veces pues os hacen una autocrítica, siempre es para mejorar, para que podáis ver esa parte de sombra que realmente podéis transformarla en luz. Entonces, acogerla con amor, aceptarla y no os enfadéis con esa persona, porque muchas veces esa persona lo ha hecho con todo el amor. Luego ya está otras personas que realmente lo hacen pues para que tú te sientas mal. Pero bueno, hoy no vamos a tratar esto. De todas maneras, hay un programa también que hice de la autocrítica, que también lo podéis escuchar. Esa susceptibilidad, muchas veces deciros que también viene por esos pensamientos que son altamente negativos. Y sabéis, cuando tenemos esos pensamientos, lo que realmente nos impide hacer o nos impide llevar, pues deciros que nos impide llevar muchas veces unas relaciones interpersonales satisfactorias. Entonces, yo os aconsejo a partir de ahora que trabajéis para reducir esos pensamientos negativos y transformarlos en positivos. Seguro que os preguntaréis ¿y cómo puedo reducir esos pensamientos que son a veces altamente negativos? Pues lo primero de todo que yo os diría es que lo relativicéis, que debéis aprender a valorar los hechos y palabras de los demás, pero en su justa medida. Muchas veces lo dramatizamos mucho más, entonces lo juzgamos mucho más a la otra persona. Entonces, que aprendamos realmente y veamos y observamos cuáles han sido realmente los hechos y que realmente eso es real, ese pensamiento que estoy teniendo realmente es real. Otro de los puntos es que tengamos menos implicación. ¿A qué me refiero? A que dejemos de ser tan exigentes con nosotros mismos, que no podemos ser perfectos y gustarles a todo el mundo. Y eso no significa que seamos malas personas o que carezcan de valor para los demás.
No, es realmente el tener menos implicación, el que no todo realmente es extremadamente importante, valorar realmente lo que es vital y aprender de ello. Este para mí es súper importante. Yo lo digo mucho en mis talleres, el que seamos menos duros con nosotros mismos, porque muchas veces somos muy duros. ¿Vosotros tratáis así también como os tratáis vosotros a los demás, a vuestros amigos? Comentaros que debéis aprender a cometer errores, que no pasa nada. Ya lo he dicho muchas veces en los programas, que cada error es un aprendizaje. Entonces, aprender a cometer errores, que no es un fracaso, que muchas veces pensamos, he fracasado, no sirvo para nada, no soy capaz de llegar a ese objetivo, y realmente nos torturamos con esas críticas destructivas. Entonces no nos damos cuenta de que los errores son normales y son parte del proceso de aprendizaje de cada persona. Así que, de verdad, dejar de ser duros con vosotros mismos. Otro punto es que analicéis vuestros ataques muchas veces de ira. En los momentos que os enfadáis, yo aquí os diría que de verdad observéis, paréis. Sé que es muy difícil cuando hay un conflicto, hay una discusión, que analicéis realmente el porqué de ese enfado, ¿de acuerdo? Y si en ese momento del conflicto, en ese momento de ira, realmente no se puede analizar esa ira en ese momento, pero cuando ha acabado ese conflicto, de verdad, sentaros, pararos y reflexionar por qué de ese enfado. Y preguntaros si realmente está basado en hechos reales o simplemente son conjeturas y realmente no son reales, son como suposiciones. Entonces, de verdad, analizar ese ataque de ira, porque podéis aprender muchísimas cosas observándoos de cómo os habéis comportado. Otro punto sería el de comparar. Comparar ante, por ejemplo, ante un sentimiento de agresividad o de estar siendo tratado de manera injusta e imaginaros una situación en la que no os han tratado bien, sería bueno que la persona susceptible fuese capaz de analizar cómo se sentiría otra persona si le sucediera eso. Si llegaría realmente a sentirse tan mal como ella se siente realmente. ¿Cómo reaccionaría? Os puedo decir que eso le va a ayudar a conseguir otro punto de vista y va a desarrollar mucho más esa empatía. Otro punto es detener la sospecha. No hay segundas intenciones. Siempre pensamos que siempre hay segundas intenciones en todo. Os puedo decir que el resto del mundo no está fijándose en la persona susceptible, con la única intención de realmente de hacerle la vida imposible. De verdad. Así que detener esa sospecha. Mientras no sea capaz de parar esa persona, ese tipo de pensamiento y empezar a plantearse qué parte de ellos están basados a veces en hechos reales y a veces no, y cuáles son simplemente muchas veces interpretaciones. ¿Cuántas veces interpretamos algo que nos ha comentado la otra persona? Porque eso va a ser imposible superar la susceptibilidad. Entonces, diferenciar qué es real y qué no lo es, si realmente es una interpretación que hacemos nosotros, y si no, preguntar a la otra persona, porque no somos adivinos. Nos quedaríamos mejor. Es muy importante la comunicación y muchas veces no la valoramos. Hay que comunicarnos y decir a la otra persona cómo nos sentimos, pero no hacer nuestras propias interpretaciones, porque a lo mejor no coinciden con los de la otra persona. Como os he dicho, es muy importante esa capacidad de comunicación, porque eso nos va a ayudar a reducir esa susceptibilidad teniendo esa comunicación, porque vamos a poder mantener
una relación interpersonal mucho más satisfactoria. Y os preguntaréis, ¿cómo podemos hacerlo para tener esa relación y esa comunicación interpersonal más satisfactoria? Pues uno de los puntos importantes sería la comprensión. Aquí en la comprensión os puedo decir que las personas susceptibles suelen ser muchas veces intolerantes y excesivamente exigentes con los demás. Hay personas que no toleran fallos ni excusas y no se paran a comprender las razones de los demás. Directamente asumen que la gente hace las cosas para fastidiarles, para burlarse de ellos o hacer daño. De verdad, debéis aprender a ser menos rígidos y más tolerantes con los demás y aprender a comprender que la gente no va a hacer daño, que, por supuesto, otras personas sí que van a hacer daño, pero que, os vuelvo a repetir, de verdad, debéis aprender a ser menos rígidos y más tolerantes con los demás y a comprender a la gente que les importa, sobre todo a la gente realmente que le importa. Otro punto es la escucha. Las personas susceptibles no escuchan. ¿Y sabéis por qué? Porque esas personas ya han hecho su propia interpretación de los hechos y realmente no son capaces de prestar atención a lo que los demás le están diciendo. Así que escuchar. Otro punto es la empatía. Las personas susceptibles no son capaces de ponerse en el lugar de los demás. ¿Cuántas veces nos ponemos en los zapatos de la otra persona? De verdad, yo os animo a que muchas veces os pongáis en el lugar de la otra persona. ¿Cómo veis con los ojos de la otra persona? Seguro que cambia totalmente la interpretación y vais a aprender ahí a salir de esa rigidez, de esos esquemas de pensamientos e intentar ahí ver la vida con los ojos de la otra persona. Otro punto es la confianza. Aquí os diría que es muy importante que cambiéis el pensamiento de que los demás son malas personas que van a fastidiaros, que os van a hacer daño. Sé que resulta difícil porque hay personas que sí que lo hacen, pero de verdad hay que intentar pensar que los demás también son buenas personas y darles una oportunidad. El siguiente punto es el perdón. Aquí las personas susceptibles suelen ser muy rencorosas y muy vengativas. ¿Y cómo lo hacen? Pues echando en cara un montón de cosas a la otra persona, incluso hacerle sentir culpable y sobre todo quieren ganar esa discusión. Así que hay que aprender a afrontar el pasado y perdonarlo. El consejo que os doy es que si tenéis cosas del pasado que os resultan dolorosas con otras personas, de verdad que os aconsejo para vuestro beneficio propio, para que tengáis más bienestar en vuestra vida, que lo habléis con la persona implicada. Como os he dicho, la comunicación es fundamental. Hablarlo, pero de verdad intentando no culpabilizar a esa persona, sino intentar encontrar una solución entre los dos, mediar entre las dos personas, porque qué bonito es poder tener una reconciliación a través del perdón. Y cerraría este programa recordándoos que tengáis comunicación, de verdad que expreséis lo que os ha dolido, lo que os ha ofendido, que comentéis vuestros sentimientos. Mira, yo os puedo decir que nunca se me olvidará una persona, una señora mayor, en su lecho de muerte. Os puedo decir que las últimas palabras que nos dijo a mi marido y a mí
es que para que una relación sea satisfactoria es la comunicación, que nunca nos faltase la comunicación, que no nos cayésemos, que expresásemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque muchas veces hacemos interpretaciones que no lo son. Entonces, que lo hablemos con respeto, con amor. Entonces, yo quiero cerrar con eso, porque de verdad que tengo un bonito recuerdo y doy las gracias a esta mujer por el sabio consejo que nos dio de todo para que funcione es por medio de la comunicación. Así que aquí os lo dejo y espero que lo practiquéis, que digáis las cosas siempre desde el amor, desde el respeto. Incluso, como os he comentado antes, poniéndoos en los zapatos de la otra persona, porque de verdad el mundo en los ojos de la otra persona se ven diferentes a los tuyos. Os deseo una semana llena de felicidad, de amor, y aquí se despide Inma Ortiz de Saracho desde Madrid.